Mis amigos, el grano de mostaza que quiero plantar y esperar que crezca y dé fruto es la reflexión sobre el pastor y los pastores. En la iglesia hay un único pastor, Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas y la dio para que tengamos vida y vida abundante. Y es el único que la da libremente, porque tiene poder para darla y para recobrarla. El único que ha querido asumir la muerte como don libremente, porque podría no haber muerto. Y que está totalmente unido al Padre. Y que llama a las ovejas y les da el sentido para que lo escuchen, lo reconozcan. Conocen mi voz y lo siguen. Y da esa intimidad. Y tenemos la total confianza, porque Él nos da su vida, porque nos da su palabra, porque nos consuela, porque nos conduce a la vida eterna, a una plenitud de vida que ya empieza a darnos en esta vida. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el cercano. Y ha querido en su bondad de pastor que también haya pastores instrumentos suyos, pastores limitados, el sacramento del pastor, la presencia, digamos, instrumental en una persona, así como se ha servido de la materia y a través del agua. No es el agua la que nos santifica el bautismo, es el agua y el Espíritu Santo, que nos da el perdón de los pecados y el comienzo de la vida de hijos de Dios, el comienzo de la vida eterna. No es el mero aceite perfumado el que nos unge y nos consagra por el Espíritu en la confirmación, es el mismo Espíritu Santo. Y hay todo un ordenamiento humano y divino, visible e invisible, temporal y eterno, en cómo Dios ha querido humanamente salvarnos e introducirnos en lo divino. Claro, con un orden, de modo que lo humano está ordenado a lo divino, lo temporal a lo eterno, a la vida plena de Dios, de la Santísima Trinidad. Y así, querido el Señor, y está en los Evangelios, Él al constituirse nuestro pastor y al querer tener un rebaño a quien Él llama a sus ovejas personalmente, con una vocación propia, a constituir su pueblo, su cuerpo, que es la iglesia, Él, el pastor que se da, también se abaja y se nos da en el misterio, en el sacramento, en el signo de pastores humanos, que por cierto están a una distancia infinita de Él, pero son su presencia. Y por eso en los evangelios, ya digo, junto con que nos revele el Padre, que nos haga conocer el amor de Dios, que haga sus signos y sobre todo que muera y que resucite, y que sea glorificado, y del Espíritu Santo, Él va llamando a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan, a Mateo, así, hombres concretos que Él forma, los llamó junto así a los que Él quiso para enviarlos a predicar, estar con Él y enviarlos a predicar. Y vemos en el Evangelio no engaña, cómo no entendían, cómo tropiezan, cómo ante la pasión, a pesar que estaba anunciada, desaparecen, cómo no esperan nada, cómo también Él los hace testigos de su resurrección, se les aparece, los envía, les da el Espíritu Santo, les da la potestad de ser sus pastores, y por eso, junto con el Evangelio, tenemos en la palabra de Dios el testimonio apostólico, mucho antes de que fuera palabra escrita, en la predicación apostólica. Son los pastores que el Señor ha instituido, instrumentos suyos, lejanísimos, el solo santo, como decimos en la misa, es Jesucristo. Y sin embargo, Él, por nosotros, así como ha querido hablar una palabra humana que siempre es limitada, y con instrumentos humanos, con signos de este mundo, el agua, el aceite, el pan y el vino, es mi cuerpo y es mi sangre, siguen pareciendo, tienen esa instrumentalidad y son el mismo, soy yo, mi carne entregada para la vida del mundo. Así también están los pastores sacramentales, los apóstoles y los continuadores de los apóstoles, que son los obispos.
son sucesores de los apóstoles. Los apóstoles iban en cada lugar a los que Dios llamaba, convocaban a ser su iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, e signo de esta alianza inseparable en la institución apostólica. Y en eso sí, hay iglesias que no lo entienden y por ello son distintas de la iglesia católica, que recibe, más aún, ya digo, antes de la predicación escrita, la palabra de Dios escrita, está la palabra de Dios predicada, las iglesias que los apóstoles enseñaron de palabra, las iglesias apostólicas, en la cual se unen después todas las demás iglesias apostólicas. Este ministerio, esta instrumentalidad del pastor se continúa en los obispos. Por eso el obispo no es un cargo, que también lo es, no es una organización, que también lo es sobre todo un sacramento. Es consagrado por Dios, por la oración, la imposición del mano de los obispos, y continúa la sucesión apostólica de los pastores, que están ayudados en su colaboradores inmediatos, que son los presbíteros, lo que comúnmente llamamos sacerdotes. Los presbíteros que también por la imposición de manos participan del ministerio pastoral del obispo. Este es un don de Cristo. Entonces cuando dicen, no, los obispos son así, son asados, los sacerdotes. Hay muchos pecados. También en los bautizados, por cierto. Hay muchos pecados. Y no se justifican más que, pero el que se abaja, el que es bondadoso, el que se humilla, siendo representado por pastores débiles y limitados, es Jesucristo. No es la oveja, no es el pecador que es salvado, no es el que recibe la gracia ni la predicación apostólica. Es el que se abaja, que tiene una condescendencia especial de amor, es Jesucristo el Señor, por el sacramento que Él instituyó con los obispos, los apóstoles, sus continuadores, los obispos. Pero es un don que da su iglesia, que no es una especie de sociedad de gente que nos juntamos y buscamos por nuestra cuenta, sino que tiene una constitución que le ha dado Jesucristo, una estructura, y en cuyo centro está la sucesión apostólica de los obispos, que son, cada iglesia local es en torno al obispo con su presbiterio, y por supuesto todos los bautizados y confirmados que forman el pueblo del que Dios ha llamado para sí. Claro que esto tiene una exigencia de santidad, y se nos dice cuando nos ordena, imita a los que tratas, conforma, modela tu vida con la pasión de Cristo. No siempre se da, o a veces es en camino. Ya digo, eso es parte de la humillación de Cristo y de la bondad de que se nos quiere dar por género humano. Tenemos que apreciar este don del pastor. Por cierto, hay también santos pastores. Hay con más pecadores, hay unos medianos y unos grandes santos pastores. Nosotros estamos celebrando en Jacinto Vera un gran santo pastor. Dios nos ha regalado buenos pastores, otros no tanto, bueno, y siempre, digo, a través de los cuales Él habla y los sacramentos tienen su validez, porque la fuerza de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la ordenación, no viene de la dignidad del ministro, sino de que Cristo, el pastor, obra por ellos. No queda mejor bautizado un niño, un hombre, una mujer, porque sea bueno el pastor. Sí, ayuda a los pastores que sean buenos, y es una exigencia para nosotros. Lo estamos celebrando y gozándonos del don, del regalo que ha sido y es para nuestra iglesia don Jacinto Vera, un gran sacerdote y un gran obispo. Primero por su fe, por su humildad, lo reconocen todos. ¿Cuál es su humildad? Que la grandeza es Cristo y que Él es instrumento. No es que se escondiera, tiene que hacer su misión de pastor, tiene que ir adelante, tiene que predicar con fortaleza, tiene aún que gobernar, entregarse al ministerio con un esfuerzo enorme, hasta el desgaste, hasta el caer de cansancio. El amor a las ovejas. Y por eso se dio con Jacinto Vera en su época y se da con nosotros, ¿no? El reconocer al pastor,
y reconocían en él la presencia de Cristo, por supuesto para llegar a Cristo, no para detenerse en el pastor nunca, siempre para llegar a Cristo por su bondad, por su misericordia, por su sabiduría, por su fidelidad a la palabra, por darle a cada uno, también por su exigencia, porque Jesús no nos quiere en una mediocridad, nos perdona en su misericordia, pero también nos levanta a participar de él, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jacinto Vera con todo, con pobres, con ricos, con sabios, con ignorantes, con todos, con los niños, con toda la cercanía del pastor. El testimonio escrito de cuando confesaba presos graves en la cárcel, preparándolos por la confesión, para la comunión, el buen pastor, como hombres duros, hombres con crímenes encima, se ablandaban en él y se volvían como corderitos y se abrían para dejarse sanar, cuidar, llevar sobre los hombros del pastor. Agradezcamos el don del ministerio pastoral en la iglesia. No dejemos que, porque por tal crítica o tal otra, aun cuando sea verdadera, dejemos de amar a la iglesia como Cristo la echa y con los sacramentos y con el ministerio pastoral. Pero sobre todo agradezcamos el santo pastor que nos ha regalado, que para nosotros los pastores es un sostén, es un ejemplo, también un acicate para entregarnos por los que el Señor nos pone en nuestras manos. Sea bendito Jesús, el buen pastor. Resucitó el buen pastor que dio la vida por las ovejas y sigue conduciéndonos por aquellos mismos pastores que él ha puesto al frente de su pueblo y que son sobre todo don suyo, presencia de suyo. Y agradezcamos de un modo singular por el beato Jacinto Vera, el bienaventurado pastor que nos regaló para que caminemos y para que seamos cuidados por él y caminemos con su ejemplo y por él lleguemos a Cristo y al Cristo